Que el Señor les bendiga a todos muy ricamente. Estamos nuevamente en reseñas bíblicas, cuando compartimos la palabra del Señor y tratamos algún tema en particular. En esta oportunidad le he titulado sencillamente a esta reseña "No perdamos el hacha". Para ello vamos a dirigirnos a Segunda Reyes capítulo 6, y así tener un fundamento bíblico respecto a lo que vamos a tratar en esta oportunidad. Segunda Reyes capítulo 6, los primeros 7 versículos dicen lo siguiente: Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: He aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí un lugar en que habitemos. Y él dijo: Andad. Y dijo uno: Te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió: Yo iré. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua, y gritó diciendo: Ah, Señor mío, era prestada. El varón de Dios preguntó: ¿Dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí, e hizo flotar el hierro. Y dijo: Tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Al parecer, el profeta Eliseo convivía junto a otros profetas y también junto a los hijos de esos otros profetas. Seguramente la función de él como profeta le obligaba a rodearse con otros profetas, con otros siervos, y todos juntos vivían en una misma residencia. Pero vieron que el espacio les quedó bastante chico. Por ello, la propuesta de uno de estos fue hacer una residencia más grande, cortar madera, árboles, y con esa madera fabricar una casa mucho más espaciosa para todos. Entonces fueron al Jordán y cada uno de ellos tomó una viga y allí hicieron un lugar para habitar en forma más espaciosa, más cómoda. Mientras derribaban los árboles, a uno de estos siervos que estaban junto a Eliseo se le cayó el hacha o el hierro en el agua. Entonces estuvo bastante mal, se puso incómodo, mal, por el hecho de que ese hacha que estaba usando y que se le había caído al agua era un hacha prestada. Era un hacha prestada. Vamos a tomar esta figura en relación a lo que nosotros recibimos de parte de Dios. En primer lugar, vamos a notar que Dios nos ha dado dos cosas que nosotros debemos conservar. Y para conservar estas dos cosas, tenemos que usar hachas. En primer lugar, nosotros somos hijos de Dios. En el momento que nos convertimos al Señor, pasamos a ser hijos de Dios. Si vemos en San Juan capítulo 1, versículo 12, dice lo siguiente, dice la palabra del Señor, San Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces,
allá sucede lo que conocemos como la conversión y así el nuevo nacimiento. El hombre, la mujer que se entrega a Cristo de todo corazón, comienza a tener naturaleza divina. Ahora pertenece a Dios. Pero como hijo de Dios va a encontrar diferentes obstáculos en el camino, va a encontrar piedras en el camino que va a tener que sortear para así avanzar y avanzar como una hija o como un hijo de Dios. En primer lugar, tenemos al acusador, el diablo, el primer obstáculo. Ese acusador siempre está molestando con sus mentiras o con sus verdades. Mentiras, cuando tú y yo no hemos cometido pecado, cuando tú y yo hemos tratado de hacer bien las cosas, hemos hecho buena letra, nos hemos portado bien. Sin embargo, el maligno viene como acusador diciéndonos lo contrario, que somos pecadores, perdidos. Y por otro lado, a veces dice verdades, cuando sí hemos pecado, y molesta con mayor razón y mete el dedo en la herida, el dedo en la llaga, bueno, haciendo mucho más grande, bueno, las consecuencias de ese pecado que hemos cometido. Entonces, mentiras y verdades de parte de Satanás. Mi amigo y mi hermano, el diablo es un obstáculo. Pero para vencer, tú y yo hemos recibido un hacha. Podemos ver en San Lucas, capítulo 10, versículo 19, que dice lo siguiente. San Lucas, capítulo 10, versículo 19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Eso dijo el mismísimo Señor Jesucristo a los discípulos. Y esto se ha transmitido por generaciones y generaciones en el ámbito cristiano. Y hoy en día, tú y yo, todos los cristianos, tenemos la autoridad de parte del Señor Jesucristo, que es el hacha que nos ayuda a vencer contra el maligno. Si nos acordamos de un ejemplo claro, tenemos el de Filipos, cuando allí Pablo y Silas llegaron a predicar el Evangelio. Mientras predicaban la palabra del Señor, durante varios días una muchacha que tenía espíritu de adivinación salía al encuentro de ellos y decía verdades. Por ello el diablo dice verdades. El diablo, según la Biblia, quería confundir a los pobladores de Filipos. Y este espíritu inmundo decía que estos hombres son siervos de Dios, refiriéndose a Pablo y Silas, o del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Entonces, el diablo estaba diciendo la verdad, pero quería confundirse, quería parecer santito. El diablo se viste de ángel de luz. Mi hermano, entonces Pablo y Silas estuvieron allí predicando y en un momento dado Pablo se dirigió a ese demonio que estaba en esa muchacha con espíritu de adivinación, reprendió, el demonio salió de ella quedó libre y ya no fue más una molestia para los siervos del Señor. Autoridad tenía Pablo y Silas, y nosotros tenían el hacha para así vencer ese obstáculo que es el maligno. Por otro lado, tenemos otra piedra en el camino como hijos de Dios, y es el mundo. Es el mundo que siempre nos está ofreciendo cosas que no nos convienen tener, cosas que no debemos practicar, cosas que no debemos asumir o cumplir, cosas
queremos rechazar completamente. Cuando hablamos del mundo, nos estamos refiriendo a ese ámbito que no es el reino de Dios, donde el maligno es el príncipe y donde el maligno influye. Por lo tanto, no hablamos de la parte geopolítica, de la parte geográfica, sino estamos hablando del mundo, del ambiente espiritual de maldad, donde habitan y allá conviven las personas que no son hijos de Dios. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 1, versículo 2, 1 Corintios capítulo 1, versículo 2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Llamados a ser santos. Muy bien, entonces somos santos. La santidad es esa otra hacha que tenemos para vencer el mundo. La santidad es lo que me acerca a Dios, esa decisión que he tomado de acercarme más al Señor y rechazar al mundo y todo lo que ofrece. Tiene muchos atractivos el mundo, ofrece muchas cosas, pero en el nombre de Jesús usamos el hacha de la santidad y de esta manera nosotros rechazamos los ofrecimientos del mundo. Los hermanos de la primitiva iglesia, de la iglesia cristiana nacida en el día de Pentecostés, tenían todas las cosas juntos, tenían en común todas las cosas, dice los Hechos de los Apóstoles, se santificaban y de esta forma, con el hacha de la santidad, podían vencer lo malo y todo lo que ofrecía el mundo. Por otro lado, tenemos otro obstáculo, otra piedra en el camino como hijos de Dios, y es la carne. La carne se nos revela 2x3, y como dijo Pablo, lo que no quiero hacer, eso hago, y lo que quiero hacer, no lo hago. ¿Sí? Adulterio, fornicación, gula, demasiado descanso, pereza, insensibilidad espiritual, o cuántas cosas, que pueden ser parte de la carne o de la carnalidad. Pero tenemos otro hacha también que nos ayuda a vencer ese otro obstáculo. Si vamos a 2 Timoteo capítulo 1, versículo 7, 2 Timoteo 1, 7 nos dice lo siguiente: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, tú y yo como cristianos tenemos el Espíritu Santo, que nos da poder, amor, pero también dominio propio, que nos hace vencedores de la carne, de esta carne que se rebela contra el Espíritu. Mi hermano, el apóstol Pablo decía también: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y después continúa en su relato: gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Es decir, Jesucristo le daba el hacha al apóstol Pablo para vencer la carne, el dominio propio para vencer la carne. Mi hermano, entonces somos hijos de Dios y debemos usar distintas hachas para vencer al diablo, el mundo, la carne, que son tropiezos en nuestro diario vivir. Pero por otro lado, aparte de ser, hijos de Dios, también tenemos que tener en cuenta que somos siervos de Dios. Somos siervos del Señor, sin excepción. Todos los creyentes somos siervos de Dios. Fíjese, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9,
dice lo siguiente. 1 Pedro 2:9 dice lo siguiente. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, la iglesia es real sacerdocio, nación santa, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios. Sí, Dios lo adquirió a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, a través del derramamiento de su sangre. Era adquirido este pueblo que es la iglesia, pero con una finalidad, como hemos leído, para anunciar las virtudes del Señor. Dios es omnipotente, omnisciente, omnipresente. Nosotros debemos anunciar esas verdades. Dios es todopoderoso, es el Señor de señores. Somos siervos. Bueno, y el Señor nos ha dado hachas. Una de estas es el ministerio que nos ha dado. Si nosotros vemos en Efesios capítulo 4, versículo 11, ahí encontramos el hacha del ministerio. Efesios 4:11 dice lo siguiente: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Tenemos allí entonces 5 ministerios que deben estar en acción en la iglesia. Y cada ministro ha recibido un hacha distinta para cumplir funciones, si bien es cierto que están relacionadas entre sí, pero son funciones distintas. Aclaremos que somos mayordomos del ministerio que hemos recibido, y si no lo ministramos bien al ministerio, entonces hemos perdido el hacha, ¿sí? Hemos perdido el ministerio. Cuando hablamos de estos ministros, debemos entonces hacer la aclaración que Dios llama, selecciona a personas dentro de la congregación para que sean apóstoles, que es el trabajo hoy de los misioneros, profetas que tienen don de profecía, maestros, pastores, evangelistas. Bueno, distintos ministerios que están dentro de la congregación, que no los reciben todos los creyentes de la iglesia local, sino algunos, a quien el Señor ha elegido. Entonces, nosotros debemos conservar el hacha del ministerio. Si tú eres pastor, evangelista, etc., o tienes alguno de estos ministerios, debes conservar el hacha. No debes perderla. Sin el hacha, o si el hacha ha sido perdida, cayó al agua, como le sucedió a este profeta, de acuerdo al libro de Segunda Reyes que hemos leído. Entonces, ¿qué tenemos para utilizar? El mango, nada más. La fuerza bruta, las piernas, los brazos, el resto del cuerpo. Aquel hombre que perdió el hacha ahora tenía solamente el palo, el mango, para poder cortar árboles y hacer esa casa que debían hacer todos allí los profetas junto a Eliseo. Es lo mismo con el siervo. Es lo mismo con los siervos o los ministros. Hoy existen muchos siervos sin el hacha. Lo perdieron por motivos de rencor. Quizás por delirios de grandeza perdieron el hacha que recibieron por fama, por prosperidad económica. Todo lo que hacen es humano. Utilizan la psicología, el control de las masas y solo cultivan el alma, no llegan al espíritu de la persona. Mi hermano, solo existen 5 ministerios, no hay más. Entonces, hay que aclarar que el que sirve
como líder, por ejemplo, de la obra infantil, como maestro de la brigada de visitación, como cantante, como músico, como siervo entre los adolescentes. Bueno, no son ministros, pero sí ministran, que es muy distinto. Los ministros que hemos leído en Efesios capítulo 4, versículo 11, son personas que Dios ha elegido conforme a su voluntad, conforme a lo que el Espíritu Santo ha determinado. Recordémonos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios, un solo Señor. Entonces, si el Señor ha elegido a algunos ministros, estos tienen que cuidar el ministerio, el hacha, para no dar palos, para no usar el mango nada más. Pero los demás siervos no tienen ministerios. Los músicos cantantes cumplen funciones tan importantes como las de los ministros. Diáconos, diaconisas cumplen tareas tan importantes como los ministros. Entonces, el ministro ministra, ¿no es cierto?, en la iglesia. Y los siervos son los que ministran, y son muchos. Los ministros, de acuerdo a Efesios 4:11, ministran no solo a la iglesia, sino a inconversos. Por ejemplo, los evangelistas dan el mensaje de salvación para los inconversos, para que estos se conviertan y sean también redimidos, salvos. Pero los siervos ministran. No son ministros, pero ministran. Enseñan a los niños, a los jóvenes, adolescentes, hacen visitaciones, etcétera, etcétera. Ya sea uno u otro, ya sea ministro o siervo que ministra, no debe perder el hacha. Porque si pierde el hacha, conforme a la función que el Señor le ha dado, entonces se queda con el mango nada más. Y además es prestada el hacha. Es un don de parte del Señor. Por otro lado, nosotros tenemos otra hacha como siervos de Dios, que son los dones espirituales. La iglesia recibe los dones espirituales. Si vemos 1 Corintios capítulo 12, versículo 7, 1 Corintios capítulo 12, versículo 7 en adelante, dice la Biblia: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Pablo menciona 9 dones. Bueno, tenemos más. En Romanos también se mencionan otros dones. Pablo menciona dones que reparte el Espíritu Santo como el Espíritu Santo quiere. Entonces, nosotros podemos perder el don que hemos recibido, el hacha, si descuidamos lo primero que hemos tratado, que es el hecho de ser hijos de Dios. Somos hijos de Dios en primer lugar, y en segundo lugar somos siervos de Dios. Pero el siervo de Dios termina de serlo cuando deja de ser un hijo o una hija de Dios. Perdemos el hacha. Perdemos el hacha si el diablo, el mundo o la carne nos vencen. En estos últimos tiempos, en estos ya últimos tiempos,
aparecen profetas, predicadores de todos colores, tamaños y formas, que alguna vez quizás tuvieron un hacha, pero la perdieron. Y todo lo que ocurre alrededor de ellos, bueno, es prosperidad, 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 prosperidad económica. Algunos citan lo que dijo Jesús, que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Como si el Señor dijese, hay canilla libre, todo está permitido. Cualquier siervo y sierva hará cosas portentosas. Y no es así. Porque lo que dijo Jesús, como muchas otras cosas que dijo y que están escritas en el Evangelio, son expresiones generales. Cuando él dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio, bueno, y las señales que habrían en aquellas personas que escuchen el Evangelio serían señales de sanidad, de milagros, etcétera, etcétera. Pero no todos pueden ir. Toda la iglesia no puede ir de misionera. Son algunos que son llamados y capacitados por Dios para ir. Lo mismo con los dones espirituales. El Señor reparte dones a algunos. Por ello, si nosotros vamos a hacer cosas mayores que Jesucristo, siempre debe encuadrarse en la doctrina bíblica que encontramos también en el Nuevo Testamento. Siendo una enseñanza general que luego debería encuadrarse, por supuesto, en todo lo que es la doctrina de la iglesia, de los dones espirituales, etcétera, etcétera. Volviendo al pasaje leído de Reyes, Eliseo preguntó, ¿dónde cayó el hacha? Y se le mostró el lugar. Cortó un palo, lo arrojó al agua y el hierro flotó. Entonces le dijo al joven que había perdido el hacha, tómalo, y lo tomó al hierro y nuevamente ahora podía usarla. Hermano, puedes volver a profetizar si ya no profetizas. Puedes volver a predicar si ya no predicas. Puedes volver a hacer visitas si ya no visitas a creyentes. Puedes volver a ayudar en la parte social. Puedes volver a aconsejar. Puedes volver a tocar tu instrumento. Porque uno mayor que Eliseo te hace reflotar tu hacha, el hacha que has perdido. Y es el Señor Jesucristo. Somos hijos de Dios. Somos siervos de Dios. Tenemos las hachas que el Señor nos ha dado para vivir como hijos de Dios y para servir como siervos del Dios Altísimo. Oh, el Señor quiere hacer reflotar tu hacha. Y si no la has perdido nunca, te felicito. Sigue conservándola con la finalidad de que el reino de los cielos sea extendido, que el mensaje del Evangelio sea predicado en todo el mundo. Que el Señor te bendiga muy ricamente. Amén.